Fiestas de Regla 2024, una celebración importantísima en nuestra localidad porque está incardinada en las raíces más profundas de este pueblo. Y siempre cada año intentamos, como esto es una emisora pública y tenemos que incidir en la difusión de las cuestiones que tienen vinculación con la historia y el patrimonio de nuestra población, pues cada año nos gusta recordar que Chipiona tiene un hermanamiento con el municipio de Regla de Cuba. Y para eso, ¿quién mejor que Juan Mellado para volver a hablar de ello? Juan Mellado, muy buenas. Muy buenas, Cristóbal Ruiz, audiencia de Radio Chipiona. Un hermanamiento que data de 1998, nos hermanamos con Regla de Cuba y hasta hoy día, con Altibajo, seguimos con una buena relación. Quizás institucionalmente hay escasa o nula relación, algo totalmente incomprensible, con la calentura que hubo aquí en ciertos años atrás, con los hermanamientos. Pero bueno, el hermanamiento sigue de facto, de todas maneras, entre cubanos y chipioneros a través de las relaciones de amistad que perduran a lo largo de los años. Para hermanamientos donde la cuestión ha quedado en algo absolutamente nulo, están los de Orio y de Cambados, que ahí sí que nada de nada de nada. Sí, eso siempre va por runflar. O sea, ahora toca esto, pues a ver, luego ya eso se queda en el olvido. Yo, la verdad, en este tipo de cosas siempre me gusta seguir profundizando. Es decir, si nos hemos hermanado con una cierta localidad, en este caso con Regla de Cuba, vamos a seguir con ese hermanamiento y esas relaciones histórico-culturales y sociales. Y que no sea solo una iniciativa de particulares, que viene una persona aquí, que trabaja allí y que recordamos pues lo buenos hermanos que somos, ¿no? Es decir, yo lo único así más a nivel institucional que recuerdo fue en los tiempos del alcalde Antonio Peña, cuando aquí se hicieron unas conferencias en torno a la ciudad de Regla de Cuba y a la Virgen de Regla. Desde entonces, salvo iniciativas particulares, no había nada más. Pues ya tocaría retomar algo porque si las cosas se hacen y cuestan un esfuerzo en todos los sentidos, pues que luego sirvan para algo, ¿no? Que nos aportemos, ¿no? Las dos sociedades. Bueno, Juan, la devoción a la Virgen de Regla en Cuba, en La Habana, que es donde se encuentra, en la bahía, ¿no? ¿El municipio de cuándo data? Bueno, el municipio es antiquísimo. Aquí tengo unas referencias, sobre todo, más que nada, sobre la imagen o la figura de Nuestra Señora de Regla. Sí, la devoción. Nos tenemos que ir al 3 de marzo de 1687, estamos hablando del siglo XVII, cuando ya Regla existía antes, ¿no? Cuando hay una cesión de tierras para el santuario, levantándose de inmediato el pequeño santuario primigenio, ¿no? Y ya entre 1687 y 1688 encontramos la primera ermita de guano, es decir, unos materiales ínfimos, y la imagen que se veneraba en un principio era un cuadro pintado al óleo, o sea que al principio no había una imagen de la Virgen de Regla, sino solamente un cuadro. Ya el 16 de enero de 1688 comienza el culto a la Virgen de Regla, según se refleja en un acta del Cabildo habanero. Después nos vamos al 24 de octubre de 1692. Ustedes saben que en Cuba son muy dados los huracanes y los ciclones, ¿no? Pues ese año el huracán San Rafael, fíjate el nombrecito, San Rafael, destruyó esa primera ermita que hablábamos al principio. En 1692, ya ese mismo año, se construye la segunda ermita de Rafa y Teja por el asturiano Martín de Conyedo. Nos vamos luego al 8 de septiembre, fecha significativa, de 1696, y aquí nos encontramos que ya se coloca la imagen que hoy todos veneramos en el altar mayor, imagen traída de Madrid por el sargento mayor don Pedro Aranda y Avellaneda. O sea, ahí ya de esa época data
la imagen de la Virgen de Regla que se venera ahora. Y otra cosa interesante, dentro de sus efemérides, nos vamos al 26 de diciembre de 1714, cuando la Virgen de Regla es declarada patrona y gobernadora de la Bahía de La Habana. Fíjate la importancia que tiene la figura de la Virgen de Regla, una imagen, una devoción traída primero desde León a Chipiona y de Chipiona a América, en este caso a La Habana, en Cuba, la ciudad de Regla, en eso lo que se llamaría no solo los cantes de ida y vuelta, sino la religión de ida y vuelta. Luego tenemos aquí otras muchas más efemérides, pero hay una que ahora que nosotros aquí en Chipiona tenemos el 70 aniversario de la coronación, realizada en 1954, en Regla, los cubanos estaban enterados en su momento de la coronación de la Virgen Nuestra en el 54. Y a raíz de eso se tomaron el interés de coronarla de ellos también. Entonces, el 24 de febrero de 1956 sería la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Regla en la Iglesia Catedral de La Habana. 2 años después que la Virgen de Regla de Chipiona, que fue en el 54. Orlando, el sacristán e historiador del santuario de Regla, un hombre bastante culto e importante dentro de la iglesia reglana, pues nos dijo en el último viaje a Cuba que fue a raíz de la coronación de la Virgen de Regla de Chipiona cuando ellos se tomaron el interés de también hacer lo mismo con la de Regla en Cuba. Y hay un aspecto muy interesante porque cuando se escribe la historia se puede escribir y decir de muchas formas. Siempre se ha criticado aquellos acontecimientos históricos a raíz de 1959, ¿no? Pero hay que recordar que el 11 de agosto de 1965 es declarado Monumento Nacional el santuario por el Gobierno de la República. Es decir, el gobierno de Fidel Castro. O sea que, en fin, las cosas son como son. Luego ya más tarde, en 1987 creo, ya sería declarada santuario nacional, el santuario de Regla por la Iglesia cubana. Son efemérides muy importantes que ayudan a conocer un poco lo que es la imagen de la Virgen de Regla en Cuba, en Regla. Que para eso estamos aquí. La Yemayá, en la religión yoruba, patrona de los pescadores, reina de los mares, protectora también de los esclavos, ¿no? Sí, eso es un término que yo estoy acuñando últimamente, porque sí es cierto. Es decir, los esclavos negros, cuando son traídos de África y hace esa mezcla de los católicos, son obligados a abrazar la religión católica, ellos dicen sí, pero yo también voy a seguir con mi religión yoruba, pues se acogen a sus dioses y diosas para su protección. Y evidentemente la protección de Yemayá, también como le dicen, pues es fundamental para la protección de los esclavos negros. Es una figura que no se ha defendido tanto y que yo pretendo defender como que ya no es solo la patrona, reina de los mares, sino que también es la protectora de los esclavos negros. Bueno, igual que en Chipiona, hay una programación que arrancó el día 30 con la novena, igual que aquí, pero allí se prolonga hasta el día 8 la programación, también como aquí en Chipiona, pero la procesión es el 7. Sí, como ya se ha repetido muchas veces, la patrona de Cuba es la Virgen de la Caridad del Cobre, sale en procesión el 8 de septiembre y la Iglesia, pero ya la Iglesia a nivel, digamos, papal, determinó que la Virgen de Regla saliera el 7 de septiembre para no coincidir con la salida procesional de la Caridad del Cobre. Imagen, Caridad del Cobre, que estuvo en peregrinación por toda Cuba en el 2010, 2011, creo recordar,
y estuvo bastante tiempo en la ciudad de Regla, en un hermanamiento entre dos imágenes señeras, como es la Caridad del Cobre y la Virgen de Regla en Cuba. Pues hablemos de ese día, del 7 de septiembre, el Día de la Virgen de Regla en Cuba, que arranca a las 7 de la mañana con el Rosario de la Aurora, como aquí, que aquí se hace la víspera. El otro día con un amigo común decía, al ver el programa de misas de ese día, dice, hombre, aquí más misa en un solo día que en el santuario de Chipiona, en toda la programación religiosa que hay. Y es un día lleno de misas, de celebraciones, que arranca también con el cante de las mañanitas por unos mariachis. También se hace la izada de la bandera nacional, el canto del himno nacional. Y el día está lleno de misas y de celebraciones. Por ejemplo, yo destacaría a las 10 de la mañana, ya tú has adelantado, del el Rosario de la Aurora y el canto de las mañanitas por los mariachis, pero también a las 10 de la mañana está prevista la misa solemne que preside Juan de la Caridad García Rodríguez, que es el actual arzobispo metropolitano de San Cristóbal de La Habana y cardenal cubano. Es decir, la misa solemne de aquí de las 11, allí es a las 10. A las 10. Y a la mediodía hay más cosas, hay una oración del Ángelus. Hay oración del Ángelus, otra Santa Misa, y hay una cosa interesante, tras una pausa, a las 3 de la tarde te ofrece una Santa Misa con bendiciones para niños y enfermos. Es decir, que esto también es extraordinario. Y ya luego, pues a las 6 de la tarde, la esperada y multitudinaria... Bueno, a las 5 hay otra misa solemne, hay dos misas solemnes. Sí, bueno, yo es que no he querido leer todas las misas son muchas que hay. Solemnes. La procesión sale a las 6, como en Chipiona. Sí, a las 6 como en Chipiona. La procesión, durante un tiempo, sabemos que estuvieron prohibidas las procesiones en Cuba a raíz del triunfo de la Revolución, pero fue a raíz de la visita del Papa Juan Pablo II, creo que recordar que fue en 1998, cuando se llega a un acuerdo con el Estado cubano para que volviesen a salir las procesiones, especialmente esta, bueno, la Caridad del Cobre, esta de la Virgen de Regla, que al principio siempre tenía un pequeño recorrido alrededor del santuario y ya en los últimos años se ha ido extendiendo hacia diversas calles de la localidad. Es una auténtica fiesta porque ahí se reúnen dos grandes culturas, la católica y la yoruba, es decir, la santería. Es decir, es un espectáculo que sería digno de ver algún día. Y todo muy azul. Sí, todo muy azul. El color es el azul. El color es azul porque es el color del mar. El mismo color que puede tener la bahía de La Habana, el mismo color que puede tener en su vestimenta la Virgen de Regla. Y la bandera de Chipiona. Y la bandera de Chipiona. Fíjate. Y ya lo decía Alejo Carpentier, que Regla es una ciudad mágica. Uno llega a Regla y el impacto visual muchas veces, la ciudad en sí no es una ciudad bonita. Industriosa, ¿no? Sí, y un poquito abandonada. Lo que sí atrae de verdad es cuando te subes a la lancha desde la bahía de La Habana hasta el santuario de Regla y en 5 minutos vas viendo un paisaje bastante bonito y luego la imagen del santuario y luego lo que representa el santuario dentro de lo que es la fe en Cuba. Y ahí es donde se transforma en una ciudad mágica, la ciudad de Regla, como antaño la definiera Alejo Carpentier. Es más grande de lo que nosotros pensamos, ¿eh? ¿Cuántos habitantes tiene Regla de Cuba? Bueno, ahora mismo no recuerdo cuántos habitantes tiene. Es una ciudad industriosa, con mucha actividad. Sobre 40, 50 mil habitantes. Por ahí debe ser. Y que tiene la particularidad que para acceder a ella se puede hacer por mar y por carretera. Por carretera... Por carretera, desde La Habana, más de por lo menos 40 minutos, 45, y sin embargo, por mar, en 5 minutos estás allí. Juan, el día en sí, para terminar con el día de la procesión no dura tanto como en Chipiona, son un par de horas, y
Curiosamente, el besamano no es al día siguiente, sino es esa misma tarde. Esa misma a las tarde. 8 se recoge la Virgen y empieza el besamanos. Efectivamente, empieza el besamanos y ahí también son auténticas muestras de fervor y de creencias, porque es un momento en el que ya la Virgen descansa de su paseo procesional por varias calles de Regla, y esa imagen está allí también el día 8. Ya luego se retira a su lugar primigenio, al altar mayor, para seguir siendo venerada por todos los fieles. Pues este año sabemos muchas cosas más sobre Regla de Cuba y sobre la devoción a la Morenita allí también, que es Yemayá. Juan, ¿has estado alguna vez en la procesión el día 8 de septiembre? No. ¿Y te gustaría estar alguna vez? Sí, pasa que hace mucho calor. Cuando trabajaba, por tema laboral, no podía ir. Ahora que ya no trabajo, sí podría ir, aunque me asusta un poco el calor. Y sobre todo también hay un problema muy importante en Cuba, el problema del transporte. Entonces hay problemas de suministro de petróleo, entonces para moverte y eso muchas veces es complicado, y ese día es un día de mucho movimiento de personas que van y vienen hacia allí. Entonces garantizarte un transporte ese día pues siempre un poco es complicado. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Mellado. Sí, tenemos también más información, pero la información que tengo me la dio Orlando, el sacristán, anoche de madrugada, y ya la iremos diciendo en estos días. Bueno, tenemos tiempo para ello. Muchísimas gracias, compañero.